Por último, quiero terminar con este punto que era lo que a mí sí me ha estado pasando en estos días, y que es pagar los impuestos. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con los errores que uno comete al llegar a este país? El pagar los impuestos es otro de los errores, y esto no es muy espiritual, o a lo mejor uno piensa que que no tiene nada que ver con lo espiritual o con nuestras creencias, pero tiene que ver también, y por lo menos tiene que ver con los errores que cometemos. El tercer punto es, como decía, evadir los impuestos o no pagar impuestos. Uno como hispano, o uno como quizás que no tiene, quizás que no tenga documentos o que no esté legalmente. Aún así uno tiene que cumplir con esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos a leer parte de este capítulo, porque aquí habla también, aquí habla acerca de los gobernantes y el propósito. Al menos creo yo que este es el propósito del Estado, o no sé, o de lo que los gobernantes, lo que el gobierno debería de hacer. Entonces vamos a leer qué es lo que dice Romanos capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí hay un debate también, o hay discusiones si tenemos que someternos a todas las autoridades, o si todas las autoridades gobernantes son puestas por Dios. Pero al menos aquí dice de que uno tiene que someterse. Y ese no es el propósito tampoco de este video. Pero dice el verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Y aquí por eso les decía de que creo que esto es lo que o debería de ser a lo mejor el propósito de los gobernantes, o del gobierno, de todos estos servidores públicos. Esto debería de ser. Sabemos que no es así, pero se supone que este sería el propósito de los gobernantes. El verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. El apóstol Pablo, hablando acerca de las autoridades del gobierno, del Estado, de los líderes, de los gobernantes, ¿cuál debería de ser el propósito del Estado? Según ellos, para cuidarnos, para darnos seguridad. Porque ellos, y lo que dice el verso 6 y 7, porque para eso son los tributos, y por eso hablando de los impuestos, porque es uno de los errores, según yo, porque es uno de los errores que cometemos como hispanos. Cuando estaba leyendo este pasaje me acordé de este libro, de Axel Kaiser. Se llama El Economista, El Economista Callejero.
Porque él menciona, o al menos a mí, a ver, no sé si se mire por aquí. Ok. Ahí está el libro de Axel Kaiser, el economista callejero. Y cuando estaba leyendo este pasaje de Romanos, me acordé de lo que él escribe aquí en el libro, y dice: un buen economista callejero comprende, pues, que la principal función del Estado es asegurar el orden público y mantener la violencia bajo control. Si no lo logra, como suele ocurrir en países subdesarrollados, el Estado se puede convertir meramente en un grupo de saqueadores. Se puede convertir meramente en un grupo de saqueadores, cobrando impuestos que solo son una forma de explotar a quienes producen riqueza para mantener a aquellos que se han hecho del Estado. Es lo que dice. Si el Estado, si los gobernantes no dan seguridad, no mantienen a raya a las personas, como dice Pablo ahí en Romanos, a los malos, a los que hacen el mal, a los que desobedecen, pues es solamente son un grupo de saqueadores. Por eso Milei estaba en contra de los impuestos. Los libertarios o los liberales creo que están en contra de los impuestos, y dicen que el impuesto es un robo. Y aquí no voy a defender, y no quiero, bueno, como no sé tampoco sobre esto, creo que en ocasiones es necesario los impuestos. Bueno, de hecho algunos dicen que el diezmo es un impuesto, o era un impuesto para el pueblo de Israel. Ellos, o sea, era algo que ellos tenían que pagar, ellos tenían que dar el 10%. Por eso Malaquías dice: de malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque el diezmo era obligatorio para ellos. Era un tipo de impuestos. De hecho los diezmos, no recuerdo si era algo que ya los otros reyes alrededor hacían, era lo que cobraban. Por eso la diferencia de Abraham, que él no se lo da al rey, sino que él se lo da al sacerdote, como una ofrenda, o como agradecimiento. Y hay también, hablando del diezmo, ya hay otras formas como uno lo pueda tomar, pero algunos lo ven como un tipo de impuestos. Ahora, ¿el impuesto es bueno o es malo? O los impuestos en este caso son buenos o son malos. A lo mejor sean necesarios, no sean ni buenos ni malos, sino que sean necesarios. Y les decía de que aquí no voy a defender tampoco de que si son buenos o son malos, o hay que darlos o no hay. Bueno, en esta ocasión sí, pienso que sí hay que darlos. Ahora, el por qué. Uno, al menos yo que vengo del pueblo, no tenía idea de lo que eran los impuestos, no sabía de lo que eran y menos los taxes, que es lo mismo, pero no tenía idea de pagar impuestos y todo esto. Pero obviamente ya los que están en la ciudad, pues sí. Pero cuando uno llega a este país, uno no tiene idea de los impuestos, y más cuando uno viene de forma ilegal. O sea, uno no se preocupa por los impuestos. Si uno dice, bueno, yo ¿por qué voy a pagar impuestos si yo ni siquiera estoy de forma legal? Y de hecho decía, hace unos, yo creo que ya unos meses, escuchaba una abogada de inmigración, o al menos ella decía que era abogada de inmigración, estaba aquí en YouTube, ya no me aparece, y le perdí la pista, pero ella decía de que cuando uno viene a este país es mejor hacer las cosas de forma legal, porque eso nos va a servir cuando hay alguna reforma. Hay que pagar los impuestos, hay que trabajar con el verdadero nombre, porque eso nos va a servir. Eso es como a la hora de que si haya una reforma migratoria,
pues uno va a tener comprobantes de que uno estuvo acá, de que uno trabajó, de que uno pagó sus impuestos. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros, aún siendo ilegales. ¿Y por qué creo yo que sí tenemos que pagar impuestos, y es un error el no hacerlo? Muchas veces nosotros al menos que venimos del rancho, que venimos de pueblo, no tenemos idea de cómo funcionan los impuestos, qué es lo que se hace, o para dónde van, o quién los recoge, cómo se administra. Uno no tiene idea de eso, uno no se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque uno allá en el pueblo, o en los pueblos, pues uno vive de lo que uno cosecha, de lo que uno trabaja allá. Y entonces, cuando uno empieza a escuchar de los impuestos, o cuando uno empieza a saber, a tener idea de lo que son los impuestos, a veces uno no, al estar en este país, hablando ya los que estamos en este país, es que uno dice, bueno, ¿yo para qué voy a pagar impuestos? O ¿en qué me ayuda a mí? ¿En qué me sirve a mí el pagar impuestos? Primero, que no estoy de forma legal. O sea, entonces, ¿en qué me sirve a mí? Luego uno dice, bueno, yo no recibo ayuda del gobierno. Yo no veo nada que se haga o que yo reciba por pagar los impuestos. Y les decía de que uno no sabe a veces cómo funciona, cómo trabajan o para qué son los impuestos. Y a veces, independientemente de para qué sean, a uno, por eso les decía, a uno personalmente le sirve a uno, porque es algo que me está pasando a mí. Muchas veces uno no quiere pagar, porque de hecho me decían de que, bueno, por ejemplo, cuando estaba Trump, ¿por qué uno va a pagar los impuestos si Trump no quiere a los ilegales o no quiere a los hispanos? Bueno, y es que los impuestos no se le pagan personalmente al presidente o al que está a cargo. O sea, no se le pagan a un partido. O los impuestos no dependen si uno quiere o no quiere, o si el presidente que está a cargo, o que está gobernando, o el partido que está gobernando me cae bien o no. O sea, por eso son impuestos, porque uno tiene que pagarlos. Y muchas veces uno no sabe, uno no tiene idea, como decía, al menos para mí, yo que vengo de pueblo, vengo del rancho. Y cuando uno, y de hecho este libro, el capítulo 2, habla un poco sobre eso, sobre para cuál es el propósito, cómo muchas personas viven de los impuestos. Uno se queja, por ejemplo, de las ayudas, que en este país creo que hay muchas ayudas para uno como hispano, y aún para uno como indocumentado. Hay muchas ayudas. Pero uno no se pregunta, bueno, ¿y esa ayuda de dónde viene? ¿Ese dinero de dónde sale? Uno no se pregunta eso, uno no ve eso. Y uno solamente espera recibir. Y muchas veces uno no solo espera recibir, sino que uno a veces exige que el gobierno nos ayude, que el gobierno nos dé. Pero uno no sabe de dónde sale ese dinero. No es que el presidente lo ponga, no es que el presidente saque de su bolsa, no es que el partido, como decía Peña Nieto, no es que hacen una vaquita y de ahí sacan para ayudar a los hispanos o a las organizaciones, o para dar aún a los ciudadanos de este país. O sea, ese dinero, esas ayudas, no sale de la bolsa del presidente, no sale de la bolsa de los senadores o gobernadores, no. Ese dinero sale de los impuestos, de lo que nosotros pagamos. Por eso, si uno no paga impuestos, lógicamente, si no se recoge impuestos, pues no va a haber dinero para
pues para las ayudas, para las organizaciones. No va a haber dinero, como decía ahí en Romanos, para los que tratan de mantener el orden, para los que por lo menos se esfuerzan. Y aunque con esta administración le estaban quitando dinero, y de hecho es algo que en esta administración, o al menos aquí en Portland, me parece que, y de hecho la vicepresidenta, creo que, no recuerdo si ella estuvo a favor de quitarle dinero a la policía, a quitarle el financiamiento, cuando dice ahí en Romanos de que, o sea, nosotros pagamos tributo, pagamos impuestos para eso, para que los que están encargados de poner orden, pues hagan su trabajo. Pero nosotros no, nosotros solamente queremos recibir. Obviamente nos gusta recibir, nos gusta que nos den, sin importar o sin preguntarnos de dónde viene. Y a lo mejor, y por eso hablaba también, hablaba un poco con un amigo, de que hay estados, por ejemplo aquí en Estados Unidos, por ejemplo California, que es uno de los estados que no recuerdo, no estoy seguro si es uno de los estados más endeudados. ¿Por qué? Porque como ellos están cobrando, y hablando de los impuestos, me parece que están cobrando de más, están abusando de los impuestos, ya sea con la comida, con la gasolina, con las empresas, quitándole más impuestos a las empresas, a los que tienen dinero. Y obviamente, o sea, si les van a cobrar más impuestos a ellos, pues o cierran su negocio, o se van a otro estado donde le cobren menos impuestos, donde no paguen tantos impuestos, y poder así sacar ganancias, que es el propósito de un negocio. O sea, nadie levanta o nadie abre un negocio para dárselo al gobierno. O sea, el propósito de un negocio es pues sacar ganancias. Entonces, si en un estado, y no solamente con un estado, sino que si en un país los impuestos o es difícil abrir un negocio, una empresa, pues lo que van a hacer es o cerrar o moverse a otro país o moverse a otro estado, como está pasando aquí en Estados Unidos, que me parece que algunas empresas han cerrado en California y abierto, no sé, en Texas o en Florida, en cualquier otro estado donde no paguen tantos impuestos. Entonces, hay personas también que se aprovechan. Una cosa es aprovechar bien las ayudas, o aprovechar las ayudas que el gobierno da, pero hay otras personas que se aprovechan esas ayudas. Como el gobierno les ayuda, como el gobierno les ofrece, por ejemplo, en el tiempo donde no nos dejaron salir, hubo personas que le estuvieron recibiendo su cheque, les llegaba su cheque y a veces les llegaba más que lo que ganaban cuando trabajaban, y pues esas personas, bueno, si dices, si estoy recibiendo más estando en la casa que yendo a trabajar, bueno, ¿para qué voy a trabajar? O sea, me está llegando aquí más de lo que yo ganaba cuando trabajaba. Pero no eran conscientes de que hacer eso no iba a ayudar al país. Al contrario, hacer eso, estar aprovechándose de esas ayudas, pues lo que iba a hacer era hundir al país en una crisis económica. O quitarle más. Y como decía, bueno, como el dinero no sale de los bolsillos de los presidentes, de los gobernantes, lo que tenían que hacer era o agarrar de otro lugar, o quitarle más a los que estaban trabajando. De hecho los que estábamos trabajando nos aumentaron de lo que nos quitaban en el cheque, nos quitaron más todavía. ¿Por qué? Pues para dar a aquellos que no estaban trabajando. Pero independientemente de eso, ¿por qué creo yo que es un error?
Una por eso, porque si uno no paga los impuestos, uno sabe de que de ahí es donde salen los gastos. Bueno, no solamente de los impuestos, sino de otros, hay otras formas como sacar para poder financiar, digamos, al Estado o al gobierno. Pero una de esas, pues, es de los impuestos. Y ahí es donde, ya sea para, no sé, para como decía, bueno, para, no sé, para las ayudas, para organizaciones, para arreglar carreteras o construir edificios, qué sé yo. O sea, hay muchas formas donde se invierte, y al menos aquí hay, de alguna manera uno ve que se invierte ese dinero, a diferencia de nuestros países. Pero entonces uno de alguna manera, ya sea de forma directa o de forma indirecta, uno recibe esos beneficios. Uno recibe esos beneficios de pagar los impuestos. ¿Cómo nos afecta? Y al menos, como decía, esto es algo ya es personal, cómo muchas veces nos afecta. Cuando ahorita cuando uno tiene que cuando uno quisiera buscar un apartamento, si uno tiene la posibilidad o quiere comprar una casa, o sea, no solamente comprar una casa, el simple hecho de rentar un apartamento. Hay muchos lugares donde el simple hecho de rentar un apartamento, uno de los requisitos que piden es estar al día con los impuestos, con los taxes. Por lo menos creo que 1 año o 2 años, no recuerdo. Pero si uno no está al día con los impuestos, es difícil, o quizás le nieguen el apartamento. O le nieguen, bueno, si decimos del apartamento, ya no se diga de comprar una casa o pedir un préstamo. Por eso, independientemente de cómo se invierta o cómo se administre o cómo se use, el uso que le dan a los impuestos, hay veces que a uno lo que menos le importa es eso. ¿Por qué? Porque el no hacerlo nos está afectando o nos afecta directamente. Porque les digo, bueno, si yo no estoy al día con mis impuestos, quizás a la hora que yo quiera pedir un préstamo o a la hora que yo quiera rentar un apartamento, posiblemente no me acepten, porque no estoy al día con los impuestos. Y ahí es cuando uno quisiera, o cuando uno se lamenta. Por muchas razones. Hay algunas personas que no lo hacen, o que no lo hacemos, o que lo dejamos de hacer. Pero que hay situaciones en que uno llega a decir, bueno, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué dejé de hacerlo? Ahora que lo necesito, pues tengo que buscar la manera de ponerme al día. Ahora, pues a buscar la forma de a ver quién me ayuda a ponerme al día con esto. Ahora me urge, y ahora lo necesito, pero por dejarlo de hacer, o por cometer ese error de evadir muchas veces los impuestos. Por eso, independientemente de cómo se use, o si lo usen o lo mal usen, o el uso que le den, llega un momento en que a uno es lo que menos le importa. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, el cometer ese error, le está afectando a uno directamente. Porque por no hacerlo, pues ya no puedo agarrar un apartamento, ya no puedo sacar un préstamo, no puedo sacar, si necesito un carro, no sé si para préstamos de un carro necesiten o pidan también estar al día con los impuestos. Pero llega un momento en cuando lo que a uno menos le importa es en qué usan los impuestos. ¿Por qué? Porque uno lo necesita, porque uno necesita estar al día,
porque es uno de los requisitos que le están pidiendo a uno en ese momento o en un momento en específico. Y a veces uno dice, bueno, es que yo no doy los impuestos porque lo malgastan o se lo dan a las personas que no lo necesitan. Y hubo un tiempo, bueno, en el tiempo de Donald Trump, me parece que quitaron algunas ayudas, me parece, a los hispanos. Pero por esa misma razón, porque había gente, no sé si eran hispanos en específico, pero había personas que se estaban aprovechando de esas ayudas, que no necesitaban esas ayudas y aún así lo estaban recibiendo. Por eso llegó, creo que Donald Trump hizo algunos recortes, me parece, en algunos apoyos o en algo o en ayudas que daba. ¿Por qué? Porque gente que no necesitaba esa ayuda los estaba recibiendo, los estaba aprovechando. Y gente que lo necesitaba, pues a lo mejor ya no alcanzaba o no había forma de que lo recibieran. Por eso creo que es necesario estar, y como decía esta abogada de inmigración, tienes que estar cualquier persona tiene que estar al día con los impuestos, sea o no sea legal, esté de forma legal o ilegal, tiene que estar al día con los impuestos, porque eso es una prueba física, eso le va a servir a la hora de que haya una reforma, a la hora de que, o no solamente a la hora que haya una reforma, sino que a la hora que él necesite o que uno necesite una ayuda, uno va a tener un comprobante de que uno estuvo ahí, de que uno está ahí. ¿Cómo uno va a comprobar? Decía esta abogada de inmigración, de que ¿cómo uno va a comprobar que llevas aquí 10 años si nunca pagaste impuestos? Si el tiempo que estuviste o que has estado aquí no trabajaste a otro nombre y no trabajaste a tu nombre, no trabajaste con tu verdadero nombre, ¿cómo vas a comprobar que tú estuviste ahí o que llevas tantos años aquí? Por eso decía esta abogada, si van a estar aquí, hagan las cosas bien o traten de estar al día, traten de estar tener en orden sus papeles. Y lo principal es pagar sus impuestos, porque es una prueba, es un comprobante físico de que tienes tantos años y de que has estado al día con tus impuestos. Pero ¿y si no? ¿Cómo vas a comprobar? O muchas veces uno, ¿cómo va a exigir ayuda del gobierno? ¿Cómo uno va a pedir ayuda? ¿Cómo uno va a reclamar de que, bueno, a mí no me ayuda? Pero si uno no paga los impuestos, si uno no está al día con los impuestos. Y digo, independientemente de que si es un robo o no es un robo, o cuánto se tiene que cobrar, hay momentos en que eso a uno es lo que menos le importa, porque uno lo está necesitando, un comprobante. Porque uno está necesitando quizás no una ayuda, pero uno necesita de algo, y lo primero muchas veces que le piden, bueno, ¿cómo estás con los impuestos? Por eso creo que eso es uno de los errores que muchas veces uno comete cuando uno llega a este país. Si uno no paga los impuestos, es como que si uno no existiera en este país. Uno no puede exigir, o al menos creo que uno no tendría como dice, no tendría la cara de exigir o de pedir algo cuando uno está de por sí, que uno ya vino de forma ilegal, y seguir así y aún así exigiendo, como dicen por ahí, limosnero y con garrote, pues creo que lo menos que uno puede hacer es tratar de estar al día. Entre muchas cosas, creo que al menos en lo personal, como decía, es una de las cosas, uno de los errores que creo yo que uno comete como hispanos al llegar a este país. Uno es olvidarse de Dios,
enfocarse solamente en el trabajo, porque eso afecta, puede afectar quizás en otras áreas de nuestra vida, ya sea espiritual, personal, familiar. Y el otro error es evadir los impuestos. Creo que es necesario que uno se ponga al día, o que uno esté al día, porque eso, y digo independientemente si le dan buen uso, mal uso, o si es legal o no es legal, y muchas veces independientemente de eso, porque eso a uno personal, momentos en que personalmente a uno le afecta no estar al día. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en el próximo.